Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 85, todo o nada. En ese momento, la reina de Sylar diría que se prepararan, ya que ellos iban a barrer el piso con ambos, mientras que también la otra pieza daría a conocer su verdadera forma, siendo la Longinus del león de Lenea, así sorprendiendo a todos, donde Kun diría, ¿qué? Pero ese chico se convirtió en un león dorado, a lo que Bonnie diría, no me digan que esa es una fruta del diablo, a lo que el viejo mono diría que no, así todos lo verían, a lo que Ikaros diría, ¿de qué habla? A lo que el viejo mono les diría que esa era la Longinus del león de Lenea, así sorprendiendo a todos, a lo que Kobe diría, ahora que lo veo, tiene un ligero parecido con la forma divina de Udo en el aspecto dorado, a lo que Kun diría lo mismo, mientras que en la arena, Asia y Rias comenzarían a luchar contra la reina de Sylar, donde Sylar diría, ¿no piensas ayudarlas? A lo que Bardo diría, ellas estarán bien, es todo lo que puedo decirte, a lo que Sylar diría, por fin se dará nuestro encuentro. Espero que luches con todo, a lo que Bardo mientras se ponía en posición de pelea diría lo mismo, así Bardo y Sylar se mirarían fijamente, pero después Bardo se abalanzaría sobre Sylar, donde le daría una patada, pero Sylar la esquivaría, mientras que Bardo trataría de darle un golpe también, pero Sylar lograría bloquearlo, para después el darle una patada a Bardo en su rostro, donde Bardo daría algunos quejidos de dolor, pero Sylar diría, ¿qué sucede? No me digas que eso es todo tu poder. Pero después Bardo le acertaría un golpe a Sylar en su rostro, donde Sylar lo recibiría de lleno, y después retrocedería, a lo que Bardo diría, no comas ansias, así Sylar pondría una sonrisa, y luego diría, es cierto, me disculpo, así él se volvería a abalanzar sobre Bardo, donde ambos comenzarían a intercambiar golpes, donde todos estarían viendo la batalla, a lo que Seibara, quien estaría junto al resto de demonios de la siguiente generación diría, por el momento están parejos. Pero después un chico con orejas de elfo diría, pero qué lentos son, si esa es toda la fuerza de ese humano, también yo podría hacerle frente a Sylar, pero después Raiser diría, creí que serían más fuertes, pero luego Odin diría, cálmense todos, donde ellos lo verían, a lo que Seibara diría, Odin-sama, a lo que el viejo mono diría, esto aún no empieza, solo están midiendo sus fuerzas, parece ser que les falta experiencia en peleas mocosos, ellos son conscientes de que son fuertes. Pero primero están comprobando sus fuerzas, así algunos se sorprenderían, pero el chico diría, para mí que eso no es cierto, pero luego Raiser pensaría, es cierto, ahora que recuerdo, Bardo Kun dijo que ir en serio desde el inicio no era algo correcto en una batalla, así Bardo y Sylar se detendrían, y después mientras ambos se limpiaban la sangre, Sylar diría, bueno, ya basta con este calentamiento, ahora vamos en serio, a lo que Bardo diría, claro, así él se pondría en posición de pelea. Pero después sus brazos se envolverían en haki de armadura, mientras que Sylar haría lo mismo, así algunos se sorprenderían, y después el chico diría, ¿qué? ¿En serio ambos hicieron lo mismo? Donde Seibara diría, increíble, con que ese es el haki, mientras Yasaka diría, así que ese es el poder de Bardo Kun, donde también el clan Fénix estaría sorprendido, pero después Bardo y Sylar desaparecerían, y después Raiser diría, ¿a dónde fueron? Pero en eso todos, incluidos las chicas y el león de Lenea detendrían su batalla, ya que en esa zona comenzarían a haber grandes estruendos en el cielo, mientras también varias partes del suelo comenzarían a destruirse, donde Bardo y Sylar se estarían moviendo a una gran velocidad, mientras iban intercambiando golpes, a lo que el presentador diría, ¿pero qué es esto? Su velocidad es mucha, que incluso no es posible verlos, más que escuchar los golpes de su batalla, a lo que Azazel diría, no se preocupen. Preparamos algo para estas situaciones, así Miguel, Circes y Odín pondrían una sonrisa, por lo que los tres junto a Azazel harían un hechizo que lograría agudizar la vista de todos, y lograrían ver la pelea, a excepción de Udo, Kobe, Kun, y el resto de los chicos, ya que ellos sí lograrían seguir el ritmo de la batalla, a lo que la reina de Sylar diría, es increíble, pero después Bardo y Sylar se tomarían de las manos, y en eso comenzarían a realizar una lucha de fuerzas, donde ambos tendrían una sonrisa. Pero
después Bardo jalaría a Sylar, y en eso le acertaría unas patadas en su estómago, donde Sylar las recibiría de lleno, pero después Bardo aparecería detrás de él, y le daría un fuerte golpe, así Sylar sería enviado a estrellarse contra el suelo, donde él se colocaría de pie, mientras decía, ese sí que fue un buen golpe, pero después él esquivaría un ataque de Bardo, al mismo tiempo que se levantaría una cortina de polvo, pero después esta se despejaría, y en eso dejaría ver a Bardo y Sylar, quienes estarían intercambiando golpes, pero Bardo después desaparecería y aparecería detrás de él, y le daría otro golpe, pero Sylar reaccionaría, y esta vez le daría uno en su rostro a Bardo, quien lo recibiría de lleno, pero después Sylar le daría unas fuertes patadas, y luego lo enviaría al cielo, para moverse a una gran velocidad, y después aparecer arriba de él, y en eso juntar sus manos, para después darle a Bardo un fuerte golpe en su estómago, así enviándolo a estrellarse al suelo con fuerza, creando un gran cráter, donde Sylar se dirigiría a Bardo a una gran velocidad, pero al mismo tiempo él reaccionaría, y después desaparecería, donde Sylar golpearía el suelo, así él lo destruiría, pero después Bardo aparecería de un lado, y después le daría un fuerte golpe en su rostro, a lo que Sylar escupiría algo de sangre, pero al mismo tiempo, y para sorpresa de algunos, Bardo pasaría a su forma ultimate, donde el viejo mono diría, pero ¿qué es esa forma? A lo que Udo diría, es la forma de usar el haki de armadura de Bardo, así todos lo verían, y después Kunou diría, ¿qué? ¿Cómo que la forma de usarlo? A lo que Kobe diría, Bardo dirige su haki de armadura hacia los puntos de su cuerpo que son más usados, en este caso en una batalla, sus brazos, pero las marcas que tiene son las zonas por donde también fluye la energía que él usa para volver más fuertes otras partes de su cuerpo, para que me entiendan. Esas marcas demuestran dónde están sus otros sentidos, así todos se sorprenderían, a lo que Riser diría, entonces las marcas de sus ojos, a lo que Kun diría, así es donde fluye la energía que hace que su vista sea mucho más aguda que el de una persona normal, el haki de observación, así el clan Fénix, la facción de los ídolos, la facción Yokai, y los demonios de la nueva generación se sorprenderían, en eso Sylar diría, maldito, así él trataría de darle unos ataques a Bardo, pero Bardo desaparecería. Y después aparecería enfrente de Sylar, donde le daría un fuerte golpe en su estómago, el cual enviaría a Sylar lejos, mientras escupía sangre, a lo que su reina diría, Sylar, pero después Bardo se dirigiría a él a una gran velocidad, y después aparecería detrás de él, donde usaría sus pies, y después le daría una fuerte patada, pero antes de que Sylar chocara contra el suelo, Bardo aparecería enfrente de él, y después gritaría, impacto de 6 reyes, así Sylar recibiría de golpe ese ataque de Bardo. Y en eso le escupiría sangre, mientras gritaba del dolor, a lo que Sylar después sería enviado a estrellarse contra unas rocas, donde el presentador diría, ¿pero qué es esto? La batalla está siendo completamente dominada por la casa Gremory, donde su comodín, Monkey D. Bardo está sometiendo a Sylar de la casa Bael, pero después de lo visto con anterioridad, Sylar quien barrió el piso con los demás integrantes de la casa Gremory, fueron acabados con una fuerza bestial. Pero para que Sylar incluso derrame sangre, que tan poderosos deben de ser los golpes de Bardo, así todos se sorprenderían, a lo que Sylar se comenzaría a colocar de pie, y después diría, vaya, veo que si eres bastante fuerte, te subestime, a lo que Bardo mientras ponía una sonrisa diría, ¿qué pasa? Si peleas con ese nivel tan bajo, estaré decepcionado, a lo que Sylar después diría, mientras ponía una sonrisa, tienes razón, así que supongo que tengo que responderte de la misma manera. A lo que él después diría, ¿estás listo? A lo que el león diría, mientras era sacado de su sorpresa, sí, a lo que Sylar comenzaría a realizar un canto, y después él, y el león comenzarían a brillar en una gran luz, donde Bardo y todos los demás se sorprenderían, mientras su reina decía, Sylar, ¿acaso tú vas a usar eso? Donde Rías diría, ¿pero qué va a hacer? Así el brillo en Sylar desaparecería, y después todos se impactarían, al igual que Bardo, ya que Sylar tendría ahora la armadura de un león dorado. Donde Bardo diría, ¿qué? Pero sí que es genial, donde Asia diría, presidenta, a lo que Rías diría, lo sé Asia, rayos, jamás creí que Sylar tuviera ese poder, a lo que Sylar después diría, ¿qué te parece, Bardo-kun? Donde Bardo diría, wow, tu armadura sí que brilla mucho, me pregunto qué tan fuerte serás ahora, en verdad, te envidio por tener algo tan genial, a lo que Sylar después diría, mientras ponía una sonrisa, gracias, pero ahora te haré una demostración de mi nuevo poder. Así los brazos de Sylar se volverían
serían negros, mientras también la armadura se cubría del mismo color, donde Sylar desaparecería en un zumbido, y después aparecería enfrente de Bardo, donde le daría un fuerte golpe en su estómago, así él escupiría sangre, donde Bardo sería enviado por los aires, pero Sylar aparecería arriba de él, y luego mientras usaba su pie, le acertaría un fuerte golpe en su estómago a Bardo, el cual lo recibiría de lleno, y después escupiría sangre. Al mismo tiempo que destruía el suelo, así Sylar estaba a punto de darle otro golpe, pero después Bardo usaría su haki del rey, y en eso lograría inmovilizarlo, para después alejarse, donde Bardo estaría jadeando del cansancio, y después se limpiaría la sangre, a lo que el presentador diría, wow, ¿pero qué es esto? El capitán de la casa Bael obtuvo una armadura muy brillante del león de Lenea, y por lo visto, esa armadura sí que lo vuelve mucho más fuerte. ¿Será acaso que la casa Gremory estará acorralada? No me quiero ni imaginar cómo hubieran sido sus golpes para los otros integrantes de la casa Gremory, esto es en verdad una cosa increíble, a lo que Kobe diría, con esa armadura tiene un poder increíble, a lo que Kun diría, vamos, Bardo-chan, a lo que Kobe diría, como ves Udo, ¿crees acaso que esa armadura sea capaz de igualar tu fruta? Donde Udo pondría una sonrisa, y después diría, nunca me cierro ante ninguna cosa. Quizás sí, pero tendría que luchar yo también para hacer esa demostración, a lo que Odin diría, jamás creí que ese objeto fuera así de poderoso, a lo que el viejo mono diría, muchas veces los objetos son poderosos, sí, pero también hay muchas ocasiones donde el poder de dichos objetos se basa en el poder del usuario, algo similar al haki, entre más fuerte sea su usuario sin él, mucho más destructivo será con él, a lo que Ninfu diría, me pregunto si Bardo será capaz de golpearlo. A lo que Ikaros diría, vamos amo, en eso Sylar vería a Bardo, y después diría, ¿qué sucede? ¿Acaso no piensas atacarme? Está bien, entonces iré yo, así Sylar en un zumbido desaparecería, dejando sorprendido a Bardo, quien recibiría un fuerte golpe en su rostro, así Bardo daría algunos quejidos de dolor, pero después sería enviado por los aires, donde Sylar aparecería nuevamente arriba de él, pero Bardo reaccionaría, y después desaparecería, dejando sorprendido a Sylar. Pero después Bardo aparecería arriba de él, y en eso él juntaría sus manos, y después le acertaría un fuerte golpe a Sylar, así enviándolo a estrellarse contra el suelo, creando un gran cráter, pero después Sylar se colocaría de pie, y en eso él miraría al cielo, donde se limpiaría la sangre, al mismo tiempo que ponía una sonrisa, a lo que Sylar diría, así tiene que ser una batalla, pero después Bardo se dejaría caer a una gran velocidad, mientras que Sylar se abalanzaba también sobre una gran velocidad. Así ambos chocarían sus puños, y crearían una fuerte onda de choque, mientras también causaban un fuerte estruendo, pero después ambos se sujetarían de las manos, y luego comenzarían a realizar una lucha de fuerzas, pero Sylar giraría a Bardo, y en eso le acertaría un fuerte rodillazo en su estómago, donde le escupiría sangre, pero Sylar estaba a punto de volver a golpearlo, pero Bardo le daría un fuerte golpe en su rostro con su rodilla, así Sylar también escupiría sangre. Pero Bardo lograría estabilizarse, a lo que él cargaría una gran cantidad de poder en su mano, y después gritaría, Galaxy, Divide, y después le acertaría un fuerte golpe en su estómago a Sylar, quien cubriría esa parte con su haki de armadura, pero al instante todo comenzaría a temblar, mientras una fuerte onda de energía salía detrás de Sylar, al mismo tiempo que él escupía sangre, y para sorpresa de todos, la armadura de Sylar comenzaría a agrietarse, donde el presentador diría, wow. ¿Pero qué poder fue ese? La armadura de Sylar es demasiado resistente, pero el ataque de Bardo logró provocarle un fuerte daño a Sylar, incluso agrietó su armadura, esto es increíble, es una verdadera pelea de gladiadores, a lo que todo el mundo sobrenatural estaría sorprendido, donde Kuno diría, Bardo-sama, eso fue increíble, mientras Seibara diría, sorprendente, logro agrietar la armadura de Sylar, mientras el chico diría, esto debe de ser una broma, pero ¿qué poder tienen esos dos? A lo que Riser diría, rayos, me pregunto si hubiera logrado resistir uno de esos golpes cuando tuve mi pelea con Bardo-kun, mientras sus padres dirían, es increíble, entonces, de verdad, ese chico no usa poder mágico, así de grande es el poder puramente humano, donde Ravel también estaría sorprendida, a lo que Udo diría, mientras ponía una sonrisa, no sé por qué, pero me da la impresión de que si este sujeto se uniera a la marina, sería un soldado muy fuerte.
incluso si hubiera ido el día que Bardo y yo nos enfrentamos a Shiki, lo más seguro es que hubiéramos logrado vencerlo. Ante estas palabras algunos se sorprenderían, donde Irina diría, ¿qué? Pero en esa pelea, ustedes demostraron ser unos monstruos, tanto en aquella ocasión, como en la pelea contra Divisions. Kobe también demostró ser un monstruo, de verdad, Sailor también tiene ese nivel, a lo que Kobe mientras ponía una sonrisa diría, lo mismo pensé Udo. Así todos se sorprenderían, donde Odin diría, ¿para qué estos dos mocosos digan eso? Si son igual de fuertes que Bardo-kun, significa que Sailor también es un monstruo. Así él pondría una sonrisa, mientras Ikaros, Pony, Kateria y Ninfu también se quedaban sorprendidas por oír eso, al igual que Miguel, Ariel y Yasaka. En la pelea, Bardo y Sailor comenzarían a intercambiar golpes a una gran velocidad y fuerza, que el suelo debajo de ellos comenzaría a destruirse. Pero luego Sailor le enviaría un ataque a Bardo que destruiría el suelo detrás de él, al mismo tiempo que se abalanzaba sobre él, y después le daría un fuerte golpe, enviándolo a estrellarse contra las rocas, así levantando una cortina de polvo, donde Sailor diría, creo que me emocioné de más con esos ataques. Así Bardo después saldría de los escombros, mientras estaba jadeando del cansancio, a lo que él se limpiaría la sangre, y después vería a Sailor, a lo que él diría, vamos, ¿qué esperas? No me digas que ya te cansaste, a lo que Bardo pondría una sonrisa, y después diría, nada de eso, es solo que estoy muy feliz de luchar contra alguien como tú, es la primera vez que me enfrento a alguien que no tiene intenciones hostiles, ni de matarme, ni tiene nada en contra del mundo, solamente es pura supremacía, a lo que Sailor pondría una sonrisa, y después diría, te lo dije, mi objetivo es solo volverme más fuerte, a lo que Bardo diría, puedo ver que es cierto. Así él suspiraría, y volvería a su forma normal, dejando sorprendidos a todos, donde Asia diría, Bardo-san, a lo que la reina de Sailor diría, ¿acaso se va a rendir? Mientras el chico de orejas de elfo diría, ¿pero qué está haciendo ese sujeto? Donde Seibara diría, ¿acaso se va a rendir? En eso el viejo mono diría, porque ese chico volvió a la normalidad, pero luego Ikaros diría, ¿será acaso que mi amo? Donde Sailor diría, oye, ¿qué haces? No me digas que te vas a rendir. A lo que Bardo diría, no, así todos, incluyendo a Sailor se confundirían, a lo que Bardo diría, veo que te esfuerzas mucho para ser cada día más fuerte, te has ganado mi respeto, pero ahora, voy a ir en serio, con todo mi poder. Ante esto todos se sorprenderían, donde Reiser diría, ¿qué? ¿Cómo que con todo su poder? ¿A qué se refiere? A lo que Azazel diría, ¿qué? Espera. No me digas, Bardo-kun, ¿acaso tú? A lo que la reina de Sailor diría, con todo su poder. Así Bardo mientras seguía con su sonrisa, él cerraría sus ojos, y después mientras los abría lentamente diría, puerta de la apertura, abierta.